Sobre el Arequipazo. El Perú, después de recuperarse tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori en junio del año 2002, ocurre el levantamiento popular más conocido como el Arequipazo, en contra de la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Ejesur, donde hubieron protestas masivas y generalizadas en todos los sectores de la población que paralizaron completamente la Ciudad Blanca y se extendió a todo el sur del país. Este conflicto dio a conocer la crisis del régimen democrático en el Perú, al cual puso en jaque a su gobierno, que demostraba un déficit para procesar y resolver las demandas y conflictos sociales. 11 años después del Arequipazo, nosotros, estudiantes de Derecho de la UNSA, daremos una exposición sobre el discurso de Eric Tejada Sánchez con el título de Movimientos Sociales y Democracia en el Perú de hoy, actores, discursos y debates. Como punto número 1 hablaremos sobre el imaginario neoconservador, los conflictos y las organizaciones sociales. El tema de la relación entre el sistema político y los movimientos sociales no podría tener mayor vigencia que la que hoy tiene. Las ideas, ejes del neoconservadurismo contemporáneo en el Perú, que se llama a sí mismo liberalismo, han sido delineadas en un libro reciente del antropólogo y periodista Jaime de Altaus en su libro del 2007, que además, con toda propuesta ideológica, alienta aquello también llamado batalla semántica. De esta forma, los principales enemigos del pueblo y de los pobres no son ni el Estado, ni mucho menos los empresarios o los ricos, sino las organizaciones. Continuando con la exposición de mi compañera, a mí me ha tocado exponer el tema del Perú dual y los movimientos contestatarios. Perú dual habla básicamente de dos Perúes, pero no habla geográficamente, sino políticamente. Políticamente porque se dan dos grupos, un grupo social y unos grupos conservadores. Los grupos sociales son los que hacen lucha al capitalismo, son los que rechazan toda propuesta del capitalismo que va contra la contaminación del medio ambiente. Los movimientos sociales no solo se representan por la contaminación del medio ambiente, pero más básicamente en el Perú sí se lo representan, como podemos ver el caso de Bagua, el baguazo que se llevó en el gobierno de Alan García Pérez, gobierno aprista, y en el caso de Ollanta, el presidente Ollanta, que se llevó Cajamarca por rechazo a la minería, porque el capitalismo quería entrar en el Perú y convertir al Perú en un país dual, donde haya pobres y ricos, y donde los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y los movimientos sociales surgen justamente por esta causa, buscan la igualdad a través de la violencia para rechazar toda campaña del capitalismo que emerge en nuestra sociedad. Y si nos damos cuenta, el mundo actual vive un capitalismo que es la globalización, y a la lucha de la globalización entró el Foro Mundial Social que se realizó en Brasil en contra de esta campaña, o mejor dicho, en contra de este programa Globalización. Muchas gracias. Con la exposición de Sociología, hoy vamos a hablar sobre los movimientos sociales y el sistema político del falso dilema entre la autonomía y la institucionalidad. Si hablamos de esto, estamos hablando de las ideologías políticas. ¿Por qué las ideologías políticas? Las ideologías políticas solo se basan en dar su forma de ver el Perú, ¿no? Si hemos hablado tanto de Bagua, vemos que la idea política de los que son de Bagua son en la manera que ellos tratan de buscar una igualdad, ¿no? ¿A qué nos llamamos igualdad? Que todos sean iguales ante todos. Lo que el sistema capitalista es lo que está buscando es una desigualdad que parezca igualdad, ¿no? Que el pobre sea igual que un pobre y que el rico sea igual que un rico, ¿no? Entonces nosotros vemos que es una desigualdad inmensa. Lo que nos habla la sociología nos dice que debemos evitar que nuestras ideas políticas se mezclen con la política en sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de política, estamos hablando de buscar el bienestar de nuestra sociedad, pero esto ya se manchó con la entrada del capitalismo. Nosotros podemos encontrar muchas concepciones de política y capitalismo, pero si hablamos sociológicamente, el capitalismo es un aspecto negativo para lo que busca la sociología. La sociología solamente es una ideología, pero es una ideología que trata de buscar la igualdad ante la ley y la igualdad ante la misma persona. Gracias. Perspectivas. La primera perspectiva es la de la democracia radical. Es un tanto más compleja que la democracia normal o clásica. Bueno,
democracia trata de tomar como sentido común ya a la ideología de la democracia radical, no, a la ideología, perdón, de la democracia liberal. También sostiene que no hay un cambio brusco o un cambio radical así de golpe, sino que el cambio social va a venir por un tema procesal. Además, trata de proponer un acoplamiento entre dos fuentes o entre dos ideologías, para que así pueda contribuir a la formación de esta democracia radical. El socialismo se encuentra totalmente en contra del capitalismo. Es por esto que el socialismo es llamado como una democracia sin fin. En la actualidad, por ejemplo, en nuestro país vivimos los movimientos de izquierda y los movimientos tradicionales, que se encuentran en constantes conflictos por sus diferencias ideológicas. Pero lo que sucede acá es que no somos conscientes de que en nuestro país o en general debe existir movimientos sociales y políticos que se complementen y no que solo busquen las partes negativas o las diferencias malas que tienen uno de los otros. Para lograr un mejor país o un mejor futuro, a pesar o sabiendo que existen muchas diferencias, tanto en razas como económicas, sociales, políticas, etcétera, lo que debemos hacer es encontrar un punto donde sea beneficioso para nuestro país y así poder vivir todos con una mejoría. Es claro que no todas las personas pensamos iguales y no todos tenemos los mismos puntos de vista, pero por esto mismo debemos de juntar nuestras ideologías y así poder lograr algo en pro de nuestro país. Gracias. Mi compañera, hablamos de los movimientos sociales y las conclusiones finales. Para hablar de este tema tenemos que tener la relación entre democracia y movimientos sociales. Esto quiere decir hablar de tres características básicas. Los movimientos sociales con los conflictos sociales, los movimientos sociales y el sistema democrático, y por último el conflicto social y los sectores dominantes. Para hablar de esto tenemos que darnos cuenta que en la sociedad actualmente los movimientos sociales han tomado un auge muy grande y están en la cumbre. Producto de eso son las grandes huelgas, manifestaciones, etc. Pero ¿qué ha pasado? Que el Estado o el sistema político no toma ningún tipo de carta a la medida respecto al tema. Por ejemplo, tenemos el Arequipas. ¿Qué logró? Logró que no se privatizaran las empresas de Gasa y Gesur, pero el sistema político no cambió en nada. Al contrario, siguió siendo el mismo. Pero otras características que trae los movimientos sociales son la pérdida de vidas humanas, muchas muertes, las persecuciones a dirigentes que organizan este tipo de huelgas, etc. Para acabar y terminar con todo este tipo, se han generado muchas formas de acabar con todo este tipo de protesta social, pero no se ha llegado a ningún término. Por poner una solución así, tenemos que acabar ya, tenemos que poner el fin a todo esto, pero tratando de eliminar los poderes. No podemos seguir con la tonta y absurda idea del poder de dominados sobre denominadores. Poder de las personas que tienen mayor auge político a las personas que no lo tienen. Antes de una recomposición social, tenemos que empezar por una recomposición política, que el Estado se encargue de las cosas que tiene que regir en la sociedad, no dejar todo en manos de la sociedad. Por último, hablamos de Sinesio López, que es una persona, que es un autor que nos da puntos respecto a este tipo de casos y que nos dice que está entre nosotros elegir dejar el poder en manos a las personas adineradas o dejar el poder en manos de las personas, la población general y las personas de izquierda. Es un gran debate que se va luchando día con día para saber quién tiene el poder, pero en mi opinión nadie puede tener el poder. El éxito está en la hegemonía. Sociales deben tener una política cuya función primordial debe ser el bienestar social y no buscar la conveniencia propia. Los movimientos sociales deben mantenerse juntos, complementarse. No, divide y vencerás no debe ser su función, sino que estos deben mantenerse en un punto, en un objetivo en común para que puedan así buscar el cambio, un cambio en el cual todos estén de acuerdo. La sociedad tiene que estar de acuerdo para este cambio y los movimientos sociales deben reflejar ese sentimiento de cambio.